Gálatas capítulo 4, comenzando a leer en el versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Por qué os doy testimonio de que si hubiese podido os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos? ¿Me ha hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaos de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amén. Y el Señor bendiga esta lectura de su santa palabra. Vamos a orar brevemente antes de la meditación de la palabra. Señor y Padre, te damos las gracias porque tenemos este privilegio, esta libertad para poder meditar en esta palabra tuya. No sabemos por cuánto tiempo vamos a tener esta libertad, pero ayúdanos, Señor, mientras aprovechar lo máximo para proclamar este mensaje glorioso, esta palabra tuya, que es poderosa. Y pedimos, Señor, que tú bendigas a todos aquí presentes, que aprendemos de ti. Oh, Señor, que el hombre queda escondido detrás de la cruz y que nadie, solamente Cristo, puede ser visto. Señor, bendice tu palabra y bendice a todos tus hijos, Señor, por toda la faz de la tierra en este día, especialmente en lugares donde están sufriendo persecución, donde no pueden estar con nosotros, no pueden estar como nosotros aquí reunidos para alabarte y glorificarte y estudiar la palabra. Señor, bendícelos grandemente y pueden sentir tu presencia para darles fuerzas para seguir adelante, incluso en la misma cara de la muerte. Señor, tú puedes hacerlo. Y pedimos, Señor, que tú añades muchos más a tu iglesia, a los que tienen que ser salvos. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Este versículo 19 dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los hijos nos pueden quitar el sueño cuando son pequeños, y seguramente Alejandro y Vanessa saben de todo eso, que pueden quitar el sueño de la noche. Pero también los hijos mayores también pueden quitar el sueño, y quizás de otra manera más serios también. Pero Pablo tuvo gran preocupación por estos hijos espirituales que han nacido de nuevo bajo su ministerio. Hijitos míos. ¿Qué manera de dirigirse a estos Gálatas? Son unas palabras de afección y cariño. Él todavía tenía un afecto grande y profundo hacia ellos, aunque la postura de ellos parece que ha cambiado. Si miras allí en el versículo 16 dice, ¿me ha hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad?
Antes tenían un amor profundo hacia su pastor tierno. Allí en los versículos 14 y 15 dice, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y aquí tenemos una pista realmente del problema que tenía Pablo en aquel entonces. A lo mejor tenía una enfermedad de los ojos. Y estas personas, esta congregación tenía tanto celo y tanto amor hacia su pastor, pues tenía ganas incluso de darles sus ojos. Tenía tal amor por él. Pero como pasa algunas veces, la gente piensa mal del pastor por decir la verdad, porque a veces la verdad duele. A veces hay cosas duras que tienen que ser dichas. La verdad a veces nos duele. Pero qué absurdo es eso, pues apreciar más la mentira que la verdad. Y hoy en día es así porque hay, como dice, estas mega iglesias grandísimas. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar las mentiras. Quiere escuchar otro mensaje que los anima, pero realmente es una mentira, es una falsedad. Aunque predicamos la buena nueva. Y gloria a Dios, el Evangelio es la buena nueva y tenemos mucho para animarnos en el Evangelio. Pero el hombre natural no quiere dejar su pecado, no quiere que la gente hable de su pecado. Pero claro, tenemos que dejar nuestro pecado. Pablo tuvo su bien siempre en su corazón, pero ellos interpretaron sus palabras para mal. Pero lo que tiene que decir Pablo nos da un poco de la preocupación que ha tenido por esta gente. Algunos judiciantes habían entrado y les habían engañado con palabras persuasivas que volvieron a los requisitos de la ley para la salvación del alma. La doctrina falsa de los judiciantes estorbaba, impedía que Cristo fuera formado en las iglesias de Galacia. El propósito de Pablo no era el propósito de los judaizantes. Estos solamente querían imponer la ley de Moisés sobre ellos, sobre estos hermanos gentiles. Y gloriarse en vuestra carne, es decir, obligarles a circuncidarse, como dice allí en el capítulo 6, versículo 13. Dice allí, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. Querían pues que esta gente hacen estos ritos también como los judíos. Y vemos esto también en Hechos 15. El versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Querían añadir esto para la salvación. Y el versículo 5 de este capítulo también dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso lo querían añadir a la fe simple en el Señor Jesucristo y en su obra en la cruz. Muchos quieren imponer ritos pomposos sobre la iglesia. Pero nuestra adoración tiene que ser por el corazón. Dios quiere que nuestra adoración sea más bien escondida en el silencio de nuestros corazones, hecho a Él en secreto. Pero al hombre le gustan las alabanzas de los hombres. Y que pronto se aleja de la verdadera adoración. Toda doctrina falsa impide que Cristo sea formado en nosotros. Por ejemplo, la falsa doctrina de que uno puede ser salvo por las obras. Impide que Cristo sea formado en los que profesan ser cristianos. Confían en sus propios méritos cuando no tienen ninguno.
Si uno está en Cristo, vive Cristo en él, como dice en Gálatas 2:20. Las buenas obras saldrán automáticamente de él, porque su naturaleza ha sido cambiada. Si uno está en Cristo, nueva criatura es, dice Pablo. Antes estabais lejos de Dios, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo habita por la fe en el corazón. Antes el pecado moraba, controlaba la gente, pero ahora Cristo controla nuestra vida. Sabemos que hay una lucha contra el pecado, y esta lucha va a seguir hasta el día de nuestra muerte. Pero gloria a Dios, tenemos el Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Colosenses 1:27, también el gran objetivo del Evangelio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si uno no está en Cristo, está reprobado. Dios quiere que seamos transformados a la imagen de Cristo, hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir eso si Dios está en contra de imágenes? Pues Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Segundo de Corintios, capítulo 3, versículo 18 dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen o la misma carácter de Cristo. En Efesios 4:13, y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gálatas 3:27, de Cristo estáis revestidos, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Es decir, la vida de Cristo debe ser reproducida en nosotros. Cristo es Dios, como dice en Juan capítulo 1, versículo 1. No, Cristo es Dios, Él es el Verbo y el Verbo era Dios. El Hijo de Dios significa de la misma naturaleza o igual a Dios. En Juan capítulo 5, versículo 18, dice, y por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos no tenían en duda ninguna de lo que Cristo quería insinuar con eso. Y querían matarle por eso, porque claro, para ellos esta era una blasfemia, pensando que este hombre de carne y sangre podía ser Dios. Le hizo igual a Dios, pero claro, era Dios, encarnado. Es Dios. Y también en Juan 14:9, Jesús le dijo a Tomás, a Felipe, ¿no? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Él era Dios y es Dios. Si somos transformados a la imagen de Cristo, somos transformados a la imagen de Dios mismo. Sed pues imitadores de Dios. Cuán grande es Dios. Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero para lograr este propósito es necesario conocer a Cristo. Constantemente leer y meditar en los epístolas, o en los relatos de Mateo, Marcos, Lucas igual. Allí se ve la vida de Jesús. De diferentes maneras en los diferentes evangelios. Pero allí vemos la historia. Y cantamos, ¿no? Más de Jesús deseo saber, ¿no? Esto hemos cantado, ¿no? Queremos, o dime la antigua historia, queremos saber más y más de esta historia de Jesús. ¿Realmente queremos decir esto? La mente debe estar empapado de Cristo, su vida, su ejemplo, sus enseñanzas, su actitud. Seguir a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Tenemos que tener esta actitud. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisados. Tenemos que seguir. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo de andar en sus pisadas. Es decir, en toda circunstancia preguntar, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Tener el Espíritu de Cristo. Tenemos que tener el Espíritu de Cristo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tenemos que tener este Espíritu de Cristo para guiarnos, para darnos fuerzas para seguir adelante. También tener la actitud, la manera de pensar de Cristo. Como dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, esta manera de pensar. Esto es lo que quiere decir. Y tenemos que amar con el entrañable amor de Cristo, como dice en Filipenses 1:8. Decir con Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Seguir el ejemplo de Jesús, también orando constantemente al Padre. Tenemos allí en Mateo 14, versículo 23, y aquí podemos ver algunos versículos realmente que demuestra la vida de oración de Jesús. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Allí estaba solo en el monte orando a Dios, hablando con su Padre. En Lucas 6:12 dice, y aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó toda la noche orando a Dios. En Lucas 9:28 aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Estos hombres tuvieron el privilegio de ir a orar con Cristo para escucharle hablando con su Padre. Y en otra ocasión, cuando estaba orando, dice allí en Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Querían poder hablar en oración como Jesús. Y este debe ser nuestro deseo, hablar con Dios, con un Padre, hablar con Él, no por 5 minutos y estamos así pensando qué vamos a decir, sino una cosa que sea natural, que tengamos ganas de estar con el Señor. Cristiano significa discípulo, no solo seguidor de Jesús, sino también imitador de Cristo. Ser como Él. Él nunca pecó. Él nunca pecó. En Juan 8:46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Esta gente no quería creer en Cristo Jesús y Él nunca mintió. Nunca podían señalar ni un pecado que Él cometió. En 1 de Pedro también, capítulo 2, versículos 20 al 22 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportéis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportéis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisados, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nunca pecó. Algunos dicen, es humano pecar, pecamos todo el tiempo, esto es algo natural, etc. No, pero Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y en Hebreos 4, versículo 15 dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza.
¿No tenía Jesús los mismos deseos de nosotros, de mentir, de robar, de hacer otras cosas? No, esta es una blasfemia. Tal pensamiento es abominable. Siendo Dios, Jesús poseía perfecta santidad. Entonces, ¿qué era su actitud hacia el pecado? Pues tenemos la respuesta allí en Hebreos 1, versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Aborrecido la maldad. Nadie puede nombrar pecado alguno que Jesús quisiera cometer ni practicar. No es correcto decir que Jesús era tentado en la manera que fue seducido. No. Jesús no fue seducido por el pecado, como nosotros. Pero Satanás sí empleó toda táctica posible para probarlo. Y la palabra tentar es periazo, se puede traducir tentar o probar. Aplicado a Jesús siempre era probar. Siempre era probar, porque él aborrecía todo pecado y no podía ser seducido a cometerlo. El pecado lo clavó en la cruz. ¿Cómo podía amarlo? No, él aborreció el pecado. Dice en Romanos 12, 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborreced lo malo. Aborrecer lo malo. ¿Qué pecado aborrecemos nosotros? La borrachera, la homosexualidad, el asesinato, estas cosas sí es fácil, porque son tan terribles y abominables a nuestros ojos, pero tenemos que de la misma manera odiar todo lo demás. Todas estas listas de pecados que hay en Romanos 1, en Gálatas 5, en Efesios 4. Allí ponen listas de pecados y tenemos que aborrecer todo pecado, desde la homosexualidad hasta la mentira. Aunque sea ligera o pequeño en nuestros ojos, debe ser algo terrible en nuestros ojos, porque el pecado clavó a nuestro bendito Salvador a la cruz del Calvario. Para Dios la exageración incluso es pecado. La media verdad también es una mentira entera. Porque aunque lo que fue dicho era verdad, sin embargo lo que fue omitido no hubiera dado una verdadera imagen de la cosa en sí. Es como preguntar 3 ciegos cómo es un elefante, ¿no? Y uno coge la trompa y dice, no, es como un serpiente gordo. Otro coge la pierna y dice, no, es como un tronco de árbol. El otro coge el colo y dice, no, es como un serpiente pequeño. Pero claro, estaban dando la verdad para ellos, pero no estaban dando pues todo lo que es el elefante. Y nosotros tenemos que hablar claro lo que es la verdad. Debemos decir la verdad claramente siempre. ¿Qué era la actitud de Jesús hacia pecadores? En Lucas 19, versículo 10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se asociaba con ellos, comía con ellos, no para pasarlo bien con ellos, sino para salvarlos. Era médico para los enfermos. Tuvo un amor verdadero hacia ellos. Pero esto quiere decir que para ser como Cristo amamos todo lo que hay. Claro que no. ¿Qué era su actitud hacia la religión? La religión humana, los mandamientos de hombres. Pues tenemos allí la respuesta allí en Mateo capítulo 15. Versículo 8 dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué era la actitud hacia falsos líderes religiosos? Se ve ahí claramente en Mateo 23. Cristo odiaba la hipocresía. Llamó a estos escribas, fariseos, hipócritas 7 veces en este capítulo. ¿Por qué? Porque enseñaban a la gente a hacer un montón de cosas que ellos mismos no estaban dispuestos a hacer. Los llamó guías ciegos 2 veces
insensatos y ciegos, y necios y ciegos, serpientes, generación de víboras. Dejó bien claro dónde irán al final. Allí en el versículo 33 de este capítulo. Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Lo puso bien claro. Quizás uno dirá, bueno, esto no fue muy cristiano. Pero este era Cristo mismo que estaba hablando. Y Cristo odiaba la falsa religión, la hipocresía. Nosotros no debemos tener amor hacia la falsa religión. Aunque sea enseñado por hombres cultos y respetados por la gente, son ciegos guiando a otros ciegos y sabemos lo que pasará con ellos. Al final, todos ellos caerán. Cristo amaba a los perdidos, pero estos religiosos estorbaban a muchos de acercarse a Cristo para conocer la verdad. No entraron ni dejaron entrar los que estaban entrando. ¿Qué era su actitud hacia los que convertían la casa de Dios en un centro comercial? Tenemos allí la respuesta en Juan 2. Juan 2, 3 y 17 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Tenía un celo por la santidad de la casa de Dios. No podía aguantar ver lo que estaba pasando allí. Lo que ha llegado a su religión. A ser nada más que un mercado. Y lleno de engañadores. Él es un Dios santo, un Dios honesto, un Dios que no puede soportar tal comportamiento. El celo de tu casa me consume. Al hablar de imitar a Jesús, ¿pensamos en su valentía o solamente en su compasión? ¿Qué era su actitud hacia la controversia? Predicar la verdad, predicó la verdad y no preocuparse por el error. No, discutía constantemente con los líderes religiosos y siempre los dejó avergonzados. Mostró claramente lo que eran, engañadores. Otra de las características de Jesús que quizás nos cueste semejar era el servir. Lavó los pies de los discípulos. Recordamos esto cuando los discípulos entraron, se sentaron, ninguno de ellos iban a levantarse para lavar los pies de los demás. Pero Cristo mismo se cenó con la toalla y fue y lavó los pies de cada uno. Ejemplo os he dado, dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Anduvo haciendo bienes. Los miembros de nuestro cuerpo son miembros de Cristo. ¿Tiene Cristo pies y manos aparte de los pies y manos de su cuerpo? La iglesia. ¿Tiene otra voz aparte de la voz de nuestra para predicar el Evangelio? Aunque la creación habla de su gloria y su honra y su poder, solo tiene nosotros y la Biblia. Ser transformados a la imagen de Cristo para ser influencia positiva para Él. Ser como sal y luz. Eso es lo que tenemos que ser. Nuestra influencia como cristianos tiene consecuencias eternas. Que Cristo sea formado en nosotros. Ahora, nunca vas a llegar a ser perfectamente como Él. Esto nunca. En esta vida. Pero un día, este cuerpo nuestro
va a ser transformado a ser como su glorioso cuerpo. Tenemos que ser como Cristo. Como dice allí en 1 de Juan, capítulo 3, los primeros 3 versículos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y el versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué verdad es esta? Hermanos, tenemos la palabra de Dios para guiarnos en estos días de tanto engaño. Y debemos estudiarla, debemos dirigirnos a ella siempre. Esta es nuestra guía en este mundo de tanta oscuridad. Yo espero que podamos estudiarla y ponerla en práctica en nuestras vidas para ser como nuestro bendito Salvador, Jesucristo. Vamos ahora.